Sí, pues entonces vamos a comenzar con el control de plagas en sistemas acuapónicos. Objetivos de la lección: conocer los principios del manejo integrado de plagas, mencionar por qué es importante la prevención en los acuapónicos. Ya ustedes tienen que tener una idea, ¿verdad?, de las limitaciones que tienen estos sistemas. Presentar algunas recomendaciones sobre las prácticas de cultivos adecuadas. Mencionar la importancia de tener cultivares resistentes en el caso de las plantas. Mencionar la importancia de control biológico en los acuapónicos y algunos organismos que pueden ser utilizados, que se pueden conseguir en el mercado. No vamos a hacer tanto esto, ¿verdad? Pero es para que ustedes lo conozcan, y explicar qué es el control biológico conservativo. Así que ahora vamos a empezar con ese control de plagas. Así que manejo integrado de plagas, la definición es que incluye medidas de cultivo dirigidas a reducir el inóculo o evitar condiciones predisponentes, para el desarrollo de las enfermedades. Uso de controladores biológicos y, en el último término, empleo de medidas de control físico y químico. Esto es básicamente ese componente del manejo integrado de plagas. Hay un manual que es bien, yo entiendo que es bien valioso, que hizo el doctor O'Farrill, que lo vamos entonces a poner, lo vamos a tener disponibles para ustedes, que es identificación de plagas comunes acá en Puerto Rico, y tiene una gran cantidad de información que nos ayuda a identificar y abundar un poco más lo que vamos a estar hablando hoy. Así que ese manejo integrado de plagas enfatiza en el diagnóstico correcto de los agentes causales de la enfermedad en nuestros cultivos. Así que eso es bien importante, que nosotros podamos identificar qué es lo que está causando esa enfermedad. En algunos casos vamos a tener algunos, insectos que podemos pensar que son dañinos, pero no, van a ser benéficos, y vamos a mencionar y vamos a ver imágenes de algunos de ellos para saberlos identificar. Y si tenemos un diagnóstico adecuado, se pueden seleccionar las estrategias para solucionar el problema de esta enfermedad. Así que en esta parte también nos van a ayudar todos los componentes del Servicio de Extensión Agrícola, que nos pueden ayudar, estas personas que son especialistas en control de plagas, para poder tener un diagnóstico correcto. Así que, importante, identificación correcta de la plaga, desarrollar esos cultivos de forma sana y hacer un monitoreo permanente de la plaga, a fin de poder determinar su población real o las cantidades que nosotros tenemos, que posiblemente uno o dos individuos no va a ser la gran cosa, pero si ya las poblaciones aumentan en cantidad, ya esto puede ser un problema. Así que los principios para el manejo integrado de plagas: conservación de esos enemigos naturales de las plagas en el área donde nosotros vamos a cultivar. Y vamos a hablar un poco más de esto, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una siembra de ciertas plantas que nos van a ayudar entonces a tener unos hábitats adecuados y proveer alimento para alguna de estos estadios, de estos organismos que se van a alimentar de las posibles plagas que nos van a estar atacando. Llevar un registro permanente de temperatura y humedad, si es posible, para tomar decisiones sobre el control de las plagas. Esto es bastante importante desde el punto de vista, si estamos hablando de hongos, ¿verdad? Y en sistemas de umbráculos que vamos a tener más o menos cerrados, pues entonces esa temperatura y esa humedad puede ser determinante en el caso de la proliferación de estas enfermedades. Seleccionar y aplicar las medidas correctivas más adecuadas para el control de esas plagas. Así que esto es bien, bien, bien importante. Desde el punto de vista de prevención, esta posiblemente es la clave como tal en el caso de nosotros. Así que en sistemas acuapónicos hay pocas alternativas para la protección de las plantas, y el énfasis debe concentrarse en esas medidas de precaución, tratar de minimizar que entren estos patógenos o tratar de controlarlos de una forma. Y ya sabemos que no podemos usar plaguicidas violentos, porque entonces estaríamos añadiendo ese componente en el agua, y ese plaguicida no está aprobado para ser utilizado con los peces como tal. Así que desde el punto de vista de esas prácticas de cultivo, una de las cosas que debemos hacer es eliminar esas malezas y restos vegetales del área de cultivo o cerca de él. O sea, mantener esas áreas lo más limpias posible de lo que nosotros vamos a considerar esas malezas. Y tenemos que también posiblemente identificar esas malezas, porque no todas ellas van a ser
¿cómo les digo? O sea, que no van a ser benéficas para nosotros. Es posible que muchas de las plantas que crecen de forma natural en el área puedan servir. Vamos a ver una de ellas, el cayaquillo, es una de esas que podemos encontrar en muchos sitios y otras que también nos podrían ayudar. Recolectar y eliminar las primeras hojas que se observen infectadas, o sea, que demuestren signos de tener alguna enfermedad, ya que estas pueden constituir una fuente de inóculo y entonces esparcirse en otros sí, para otras plantas, siendo especialmente importante en estas zonas de verdad, de umbráculos, de invernadero, y que los ambientes vamos a tener unas condiciones que pueden ser bien adecuadas para el desarrollo de estas plagas. Desinfectar periódicamente las herramientas con una solución hipoclorito de sodio, ¿verdad? 2%, que esto sería cloro, alcohol, que ahora, dadas las cuestiones del COVID, casi todo el mundo tiene un envase, ya sea en spray o hand sanitizer, ¿verdad? Podría utilizarse hasta hand sanitizer para entonces, cuando estemos utilizando con estas herramientas, limpiar el área. Hay otros desinfectantes que utilizan compuestos de yodo, betadine o betadine, como le dicen por ahí también, que podrían ser utilizados. En el último caso, pues este tiende a manchar, ¿verdad? Deja una mancha bastante difícil de eliminar. Debemos también de llevar a cabo el monitoreo del cultivo, por lo menos semanalmente, o sea, ir y observar, buscar esos signos que pudieran estar asociados a enfermedades, desde el punto de vista de hojas que no se ven en buenas condiciones, presencia de insectos que pueden ser vectores de algunos patógenos, porque no solamente esos insectos pueden alimentarse de la planta, sino que esos insectos posiblemente pueden también servir de vectores a otros grupos de organismos como virus, bacterias. Y ahí tenemos el grupo de los pulgones, los trípidos y las moscas blancas, que las vamos a ver más adelante. Disculpa, y que estos Patrick, también, sí. Jennifer González pregunta que si se puede usar aceite de neem en las plantas. Sí, yo lo he utilizado en unas concentraciones bien bajas, principalmente cuando el crecimiento es bastante denso en el área donde están las plantas. Porque cuando uno las perja, de esa forma, como hay mucha hoja, la cantidad de ese aceite de neem que puede llegar al sustrato y de ahí pasar al agua es mínima. Pero sí, el aceite de neem se podría utilizar. La otra cosa es importante que yo les había dicho una asignación de guardar envases amarillos y azules. Ahora vamos a ver para qué yo solicité eso, ¿verdad? Instalar unas trampas pegajosas que van a ser de colores azul o amarilla y vamos a utilizar los dos colores en torno a esa área de producción como tal, porque estos colores vamos a ver qué características tienen y cómo las podemos hacer de una forma relativamente barata. Atraen estos insectos que son considerados unas plagas y podemos hasta cierto punto controlarlas. Y vamos a verlo. Así que es bien importante conocer esos insectos que van a ser beneficiosos para nosotros, porque se van a alimentar de los que en muchos casos van a ser un dolor de cabeza, una plaga en este caso. Así que higiene del personal en cuanto a la desinfección de manos y herramientas, eso es bien importante, ¿verdad? Gracias al COVID, pues esto de mantener las manos limpias es básicamente una cosa rutinaria. Tenemos un envase ¿verdad? Con alcohol o con otro desinfectante siempre disponible, sino tener pues un área donde podamos tener agua y jabón antibacterial para entonces lavarnos las manos. La otra cosa, no fumar dentro del área de cultivo, porque una de las cosas es que el tabaco tiene una serie de partículas virales que se pueden propagar. Si en el caso de nosotros estamos sembrando plantas del grupo de las solanáceas, en el caso de tomates, berenjenas, pimientos, todas estas plantas pertenecen al mismo grupo y este virus que ataca, de hecho, y el tabaco también, entonces puede ese virus también atacar a todas estas plantas. Se debe cosechar cuidadosamente, evitando causar heridas a la planta que vamos a estar cosechando, ¿verdad? En algunos casos va a ser inevitable, porque si vamos a hacer cortes, en el caso de algunas hierbas aromáticas, no hay ninguna forma de no causar una herida, ¿verdad? Vamos a estar cortando las plantas. Y en el caso de que estemos usando las manos, habíamos visto que
la utilización de guantes es una de las alternativas que tenemos, y de esa forma no vamos a estar con las uñas causando alguna laceración, por decirlo así, a la planta, que entonces podamos incluir, transferir, ¿verdad?, algún patógeno. Así que ese monitoreo periódico del cultivo, esto es un elemento importantísimo de ese programa de manejo integrado de enfermedades y de plagas que nosotros vamos a estar llevando a cabo. Gente, revisiones diarias, todos los días, mirar la planta. Por lo menos hoy, por suerte, empezamos con un capítulo de esto, ¿verdad? De los repollos que no se veían bien, y tenemos que buscar entonces el agente, o sea, la causa de esto. Así que diariamente nosotros vamos a buscar cambios, ¿verdad?, en las plantas. Cambios en la coloración o en la forma. Ya vemos que una planta que no tiene la cantidad de agua adecuada, pues entonces se va a volver mustia, ¿verdad? Eso nos va a indicar que hay un problema, ¿verdad? En este caso de agua, o en algunos casos de hongos que están atacando las raíces. Esa falta de vigor es otra cosa que tenemos que estar pendiente. Marchitez en algunas zonas particulares, o ese tejido que se ha dañado. Presencia de manchas o tizones, en este caso como si fueran motas, ¿verdad?, de hongos que están creciendo sobre la superficie de la planta como tal. Y señales de actividad de insectos, como puede ser que vamos a ver estas hojas que han sido, tienen señales de que han sido masticadas, que se han comido, o podemos en otros casos buscar hasta heces fecales en el caso de gusanos de estos que son notorios por atacar, de hecho, nuevamente la solanácea, las berenjenas, los pimientos, los tomates. Encontramos una serie de orugas, no gusanos, ¿verdad? Orugas de alevilla que se van a estar alimentando. En muchos casos vemos la planta que la oruga se ha alimentado de ella, pero es bien difícil identificarla. Y luego, donde nosotros vemos la presencia de esas heces fecales, podemos mirar hacia arriba y entonces buscar, y más o menos eso va a delatar en qué sitio es que está localizada la oruga. La otra cosa es genotipos resistentes o tolerantes de plantas. El uso de estos cultivares o variedades resistentes o tolerantes constituyen un método bien importante de control, particularmente de las enfermedades. Así que plantas de las que nosotros vamos a estar pidiendo, pues vamos a buscar variedades que van a ser resistentes a altas temperaturas y a cierto grupo de enfermedades, de patógenos, para más o menos para nuestra área. Así que esto se va a basar en genotipos comerciales resistentes a ese patógeno o a esos patógenos que nosotros queremos evitar. Esto pues le da, como les digo, son variedades que sí tienen su costo adicional, pero vale la pena pagar un poco más, porque entonces estas plantas se sabe que pueden resistir el ataque de estas enfermedades. Vamos a hablar ahora de control químico, y habíamos ya comenzado con el aceite de neem, que de hecho yo no lo tenía aquí, pero qué bueno que preguntaron, pero sí lo podemos utilizar. Vamos a ver otro tipo de aceite, de hecho aceites caseros que podemos utilizar. Así que vamos a tener unos grupos de compuestos químicos que son jabones hortícolas. Comparados con los otros plaguicidas tradicionales, los jabones hortícolas controlan muchas plagas específicamente, con mucho menos efectos potenciales adversos para el usuario, insectos benéficos y el medio ambiente. Así que son factores bien importantes que nosotros necesitamos mantener en el caso de los sistemas acuapónicos. Así, aquí ven algunos de esos jabones hortícolas: EMPET y Safer Agrochemical Insecticidal Soap. Esto lo podemos utilizar, y noten que aquí está clasificado como orgánico, así que lo podemos utilizar. Esto no quiere decir que son baratos, porque de verdad que no lo son, pero saben que existe una alternativa que podríamos utilizar. Así que esos jabones hortícolas van a ser efectivos en contacto para insectos de cuerpo blando que afectan las membranas, van a estar afectando las membranas celulares, y los insectos mueren básicamente por desecación. En otras palabras, ese jabón quita la capa cerosa, la cutícula, parte de la cutícula que tiene ese organismo, y entonces permite que se salga el agua fuera del insecto, y básicamente lo que hace es que lo seca. Así que esas células son dañadas y su contenido, los fluidos, escapan del insecto y muere rápidamente. Así que no hay ninguna actividad insecticida residual, o sea, tiene que ser en contacto del insecto.
una vez se ha secado ese jabón. O sea que esto nos quiere decir que vamos a tener que estar aplicando constantemente por estas mismas características buenas que tiene para efectos de nosotros de los acuapónicos, pero hay que estar continuamente utilizándolo. Así que son muy efectivos para esos insectos de cuerpo blando, unos que son unas plagas, ¿verdad? Áfidos, cochinillas, arañas rojas, trípidos y moscas blancas. Así que estos jabones hortícolas son muy buenos para estos organismos.